Gracias, Sergio. Iniciemos entonces, pues. Hoy vamos a trabajar la segunda parte del tema de interbloqueos. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo evitar un interbloqueo a través del algoritmo del banquero. Este algoritmo, si ustedes recordarán, lo trabajaron o hicieron una aplicación a partir de la base de este algoritmo como tal. Y este algoritmo, pues, tiene como idea principal evitar las condiciones para que se para que se den los deadlock o los interbloqueos, ¿verdad? O sea, tratar la manera de evitar la condición de exclusión mutua, la condición de espera, de no apropiación y la de espera circular sobre todo. Entonces, en la medida de lo posible, en cuanto mejor evite cada una de estas circunstancias o condiciones, pues el algoritmo de cierta manera va a ser mucho más eficaz y va a ayudar en cuanto a, al bloqueo o los interbloqueos mutuos entre los diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la idea principal es conocer, número uno, los recursos con los que cuenta el sistema operativo para poder asignar a los diferentes procesos, ¿verdad? Eh, También otra condición que solicita el algoritmo del banquero como tal es que los procesos, en este caso, envíen por anticipado cuáles son los recursos y qué cantidad es la que necesitan para que, en este caso, el algoritmo como tal pueda empezar a distribuir los recursos. Y va a ir distribuyendo los recursos en base a lo que tiene, a los recursos iniciales que tiene y en base a lo que les van pidiendo, ¿verdad? Aquí nos hablan de un estado seguro, ¿verdad? El estado seguro puede ser considerado cuando no existe el riesgo que se dé un interbloqueo entre diferentes procesos. Puedo tener un proceso 1, 2, 3, hasta un proceso N, pero la idea es que los recursos que tenga el sistema operativo en ese momento, pues puedan ser asignados de manera eficiente. Y eso va a mantener el estado seguro dentro de todo el sistema operativo. Si se da el estado seguro, pues podemos en este caso confirmar el hecho de que se dé una secuencia segura en donde se vayan distribuyendo los recursos. Viene el proceso 1, se le asignan los recursos necesarios, un proceso 2 se le asignan los recursos necesarios sin bloquear a los demás y resulta que en un momento X estos van a liberar los recursos, les son devueltos en este caso al sistema operativo para que él pueda asignárselos a un proceso 3, un proceso 4 y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso, el algoritmo como tal va a velar que se mantenga el estado seguro y una secuencia segura, evitando, como les digo, la parte de los interbloqueos. Aquí nos dan una definición de qué es una secuencia segura, ¿verdad? ¿Qué nos dice en este caso? Que todos los procesos a la vez pues tengan asignados sus recursos y no se interbloqueen, ¿verdad? Pero también el algoritmo del banquero como tal se plantea lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué pasaría en uno de los peores casos, ¿verdad? En este caso, que vengan todos los procesos y soliciten los mismos recursos, ¿verdad? O en este caso, que excedan un tiempo máximo en que pueden estar utilizando los recursos. Y eso lo que va a hacer es que va a causar conflictos a la hora de estar trabajando. Entonces, eso es uno de los peores casos, ¿verdad? Pero la idea de que el sistema operativo número uno tenga asignado una X cantidad de recursos y que el mismo sistema operativo solicite a los procesos los recursos por anticipado, eso es para hacer una distribución eh, más eficaz y eficiente también y tratar la manera de minimizar en la medida de lo posible que se puedan dar las diferentes circunstancias, ¿verdad? O en este caso las condiciones para que se dé el interbloqueo. Aquí hay otras situaciones que deben tomar en cuenta, perdón, que no finalice la tarea. Ese es un caso extremo, ¿verdad? El proceso vino, solicitó recursos y no los dejó de usar. ¿Qué puede estar pasando? El recurso como tal, o en este caso el proceso como tal, de cierta manera está demorando demasiado tiempo en usar el recurso o puede que esa aplicación se esté utilizando demasiado tiempo, no libera el recurso como tal, entonces no puedes en este caso dársela a otro. Eh,
También lo que puede pasar de cierta manera es que soliciten el mismo recurso dos procesos, pero ahí puede venir el mismo sistema y como hay un orden, pues simplemente se le asigna al primero que lo solicitó y el otro debe esperar, ¿verdad? Un segundo proceso, por ejemplo, puede finalizar con lo que haya disponible. De cierta manera, hay ciertos procesos que van a pedir X cantidad de recursos y se les va a asignar algunos recursos y con esos va a ser suficiente para poder finalizar la tarea. O otra situación que puede darse, ya está por finalizar la tarea y es liberado el recurso que necesita, se le asigna y finaliza, en este caso, completamente el procedimiento que vaya a estar realizando. Entonces, a la larga la idea es que todos los procesos logren terminar con, en este caso, terminar la tarea a la que están designados aplicando los diferentes recursos que en este caso les fueron eh, previstos y dados por el sistema operativo. Bueno, veamos acá. Otra situación, si ustedes recordarán, el mismo algoritmo del banquero pues permitía llevar un control tanto de los recursos existentes, los que eran pedidos o solicitados en este caso, y también llevaba el control en una tablita o lleva el control en una tabla de las existencias, ¿verdad? Entonces va a llegar un punto en que vienen los procesos, usan los recursos, los devuelven, se vuelve a cargar los recursos al sistema operativo y en este caso se da ese proceso, ¿verdad? Brinda los recursos, recibe los recursos que otros procesos han estado utilizando y entonces eso va a permitir que de cierta forma la cola de procesos que están solicitando recursos pues puedan ir avanzando sin mayores inconvenientes, ¿verdad? Entonces allí siempre se va a mantener lo que se le llama un estado seguro. En este caso también hay momentos en que los procesos, por ejemplo, son pausados, pero los pausa la persona que los está utilizando. Recuérdense ustedes que un sistema operativo no tiene la capacidad directamente de quitar el recurso asignado hasta que el proceso lo deje de utilizar. Pero hay momentos en los que, por ejemplo, un proceso puede pausarse, entonces ahí puede venir y se puede, en este caso, conceder el recurso a otro que lo esté solicitando, lo termina de ejecutar y se le devuelve el proceso, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a mantener el estado seguro, pero también puede darse el hecho de un estado, en este caso, un nuevo estado no seguro, ¿verdad? Y es cuando se bloquea. ¿En qué sentido? Los recursos, por ejemplo, no existen o existen los recursos suficientes para la petición, pero en este caso hay un pequeño recurso, ¿verdad? Hay un pequeño recurso faltante que lo está utilizando otro proceso y no ha sido liberado. Entonces lo que pasa ahí es que simplemente se le dan los recursos existentes, el sistema se queda sin recursos y está a la espera de que llegue el último recurso pendiente para ese proceso. Y entonces eso, de cierta manera, es un estado nuevo no seguro porque corre el riesgo de, en este caso, generar un interbloqueo. Veamos lo siguiente. Aquí hay una pequeña tablita, ¿verdad? Aquí están los recursos R1, R2, ¿verdad? Y en este caso hay 5 y 6 ejemplares de cada uno, ¿verdad? En el instante actual, dicen, en el instante actual deben liberarse o deben quedar libres 1 y 1 ejemplares. Entonces, estamos viendo el proceso A, proceso B, proceso C. Esta es la columna número 1. Y ahí está la tablita indicándonos cuántos han sido asignados, o en este caso la asignación para cada uno de los procesos, el máximo y las necesidades, ¿verdad? Se le asignó 1, hay un máximo de 2 y 2 y la necesidad es 1 y 2. Entonces la idea es, en este caso, por medio del algoritmo del banquero, ir siempre verificando cuánto tengo como máximo disponible, cuánto he asignado y, en este caso, ir viendo si puedo cumplir con las peticiones de esos recursos.
Entonces prácticamente se van rotando los recursos porque de cierta manera un proceso A puede necesitar en este caso 2 y 1, ¿verdad? Pero mi máximo en el sistema operativo es 2 y 2. En el momento se le asignó 1, ¿verdad? Y así sucesivamente porque el proceso B y el proceso C también tienen asignados ciertos recursos que en este caso el sistema operativo está tratando de administrar de forma correcta. Aquí estamos hablando de 3 procesos y de hecho hay n cantidad de procesos, n cantidad de recursos en este caso que tiene el sistema operativo y debe tratar la manera de, en este caso, ir viendo cómo regula la administración de los recursos para que no haya ningún tipo de problema. Algo que debemos considerar en este caso para la parte de la prevención de los interbloqueos es que debemos considerar diferentes estrategias, ¿verdad? Y esas estrategias a la larga pues tratan la manera de evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, hay un personaje ahí, Havender se llama, ¿verdad? Llega a una conclusión en este caso que hay 4 condiciones, ¿verdad? Necesarias, ¿verdad? Donde no puede haber un interbloqueo como tal. En este caso, esas estrategias que pueden o que son sugeridas por este personaje son las siguientes. Por ejemplo, cada proceso deberá pedir todos los recursos al mismo tiempo y no podrá seguir la ejecución hasta haberlos recibido todos. Imaginen. Es decir, si el sistema operativo no tiene todos los recursos necesarios para ese proceso no se va a iniciar. Entonces, ese proceso tiene que esperar hasta que todos los recursos de nuevo estén libres o que el sistema operativo tenga todos los procesos necesarios para que él se ejecute. Entonces, ahí se prevendría el hecho de un interbloqueo. Dice, si a un proceso que tiene recursos se le niegan los demás, ese proceso deberá liberar sus recursos y en caso necesario pedirlos de nuevo junto con los recursos adicionales. Es otra cosa que hemos estado hablando. Por ejemplo, aquí la parte del algoritmo del banquero asigna los recursos que tiene el sistema operativo que está solicitando cualquiera de los procesos. Sin embargo, a veces no se les dan o no se le brinda todos los recursos. Entonces, otra de las estrategias es, si ya se le asignaron algunos recursos, pero le hacen falta, mejor es liberar los que tiene, asignárselos a otro proceso para que se termine sus tareas y cuando ya se liberen todos los que necesitan, se les asigna. Es otra manera o es otro método, en este caso, de poder evitar un interbloqueo. Otra situación, en este caso, es el ordenamiento, un ordenamiento lineal. En este caso, en cuanto a los tipos de recursos que los procesos van a solicitar. Por ejemplo, si a un proceso le han asignado recursos de un tipo específico, ¿verdad? En este caso, solo podrá pedir aquellos recursos que siguen en el ordenamiento. Entonces, prácticamente ahí se podría dar lo de las colas, ¿verdad? Y de hecho así se maneja. Cada proceso para hacer sus peticiones tiene que hacer una cola, ¿verdad? Entonces, conforme va llegando, es atendido por el sistema operativo, pero en este caso también dependerá de qué recursos tiene el sistema operativo. Entonces, pueden darse estas situaciones. Y estas son algunas medidas que se pueden tomar para evitar la parte del interbloqueo. El algoritmo del banquero como tal, pues es una muy buena estrategia para poder distribuir los recursos existentes en el sistema operativo a los diferentes procesos, porque solicita de cierta manera que los procesos, en este caso, pues soliciten directamente todos los recursos necesarios. Y eso hace que el algoritmo como tal pueda distribuirlos o buscar en este caso un camino, una ruta de distribución de los procesos o de los recursos a los procesos de manera segura y eficiente. Entonces, lo que está logrando ahí es esto, ¿verdad? El estado seguro o la ruta segura en cuanto a la asignación de recursos. Entonces, prácticamente, si el sistema operativo ya conoce los recursos necesarios que van a utilizar esos procesos, pues simplemente lo que va a hacer es que va a organizarse y va a ver de qué manera le asignan los recursos a los procesos, evitando cualquier tipo de problemas o, en este caso, evitando los interbloqueos directamente.
Otra situación acá que vamos a considerar en la parte de la detección del interbloqueo es esto. Dice, el interbloqueo se puede detectar comprobando si existe una secuencia de terminación de procesos, ¿verdad? Esta es otra forma, ¿verdad? Esto es similar a la secuencia segura. ¿Quién maneja la secuencia segura? La parte del algoritmo del bloqueo. Pero este sería como una alternativa también. Entonces tenemos a L como una lista de procesos del sistema y R el conjunto de recursos disponibles. Dice. En este caso se busca en la lista, ¿verdad? Un proceso que puede continuar los recursos disponibles en R. Si no se encuentra ningún proceso, en este caso ir al paso 5, dice. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, quiere decir que esa lista de procesos está vacía y hay un posible interbloqueo. En este caso, suponer que P, por ejemplo, termina y lo retiramos de la lista. Es decir, hay un proceso que está en la lista, pero terminó de realizar sus tareas, entonces es eliminado de la lista y ese espacio que queda ahí puede servir para asignarle a un nuevo proceso, en este caso un espacio para asignación de recursos, ¿verdad? Y en este caso tenemos que ir añadiendo los recursos que estén disponibles. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, si no se logran, en este caso, añadir los recursos, se vuelve al paso 1, empieza de nuevo todo el proceso, a generarse la lista, distribuir los recursos y así sucesivamente. Se va a estar dando, o se va a estar generando un ciclo constante donde se vaya revisando y se vaya ejecutando este tipo de algoritmo, ¿verdad? Es otra forma, ¿verdad? Esta es otra forma de poder, en este caso, detectar un interbloqueo y también, de cierta manera, preverlos, ¿verdad? Dice un sistema que pretenda recuperarse del interbloqueo, dice, debe invocar a un algoritmo de detección cuando lo considere oportuno. ¿Esto qué nos indica? Prácticamente el sistema operativo debe estar analizando y evaluando constantemente los recursos que solicitan los procesos para poder determinar rutas seguras de asignación de recursos y evitar la parte de los interbloqueos. ¿Qué formas tenemos para intentar la parte de la recuperación? La terminación de procesos. Hay ciertos momentos en los que se puede finalizar un proceso, ¿verdad? Y aquí viene una situación, por ejemplo, el sistema operativo, ¿se recuerdan ustedes que yo mencioné? No tiene la potestad de quitarle los recursos a ese proceso, pero sí puede finalizar un proceso. Y también se puede dar la situación de la expropiación de recursos, ¿verdad? Pero esa expropiación de recursos se va a dar si el proceso ha sido finalizado, si el proceso está en pausa. Eso también debemos considerarlo. Porque en algún momento si no lo analizamos bien, podemos entender que, por un lado, el sistema operativo nos indican que el sistema operativo no puede, en este caso, quitarle los recursos a un proceso, pero aquí en las formas de intentar la recuperación de los interbloqueos nos menciona otra cosa. Sin embargo, hay una condición que debe ser tomada en cuenta. Y es el hecho de que primero debe terminarse el proceso o que el proceso esté pausado para poder realizar la expropiación de recursos o, en este caso, asignarle los recursos a un nuevo proceso. Y aquí nos habla de la parte de la terminación de procesos. Vean que dice, matando todos los procesos implicados. Esto es drástico, ¿verdad? Puede darse diferentes situaciones. Resulta que el proceso se detuvo, ¿verdad? Entonces, el sistema operativo puede considerar que está pausado y puede expropiar los recursos y asignárselos a otros mientras se le vuelve a dar uso. Hay otro, en este caso, matando a uno de los procesos. ¿Cuál dice? En este caso, por ejemplo, resulta que hay procesos que ya están utilizando los recursos y los están liberando. Pero son procesos, en este caso, que no tienen un nivel de, ¿cómo decirles? Un nivel de priorización alto. Entonces lo que va a pasar es que viene el sistema operativo, busca esos procesos que no son tan necesarios y los finaliza. Y también busca a aquellos que estén realizando actividades cortas. Entonces, lo que va a pasar es que terminó su tarea, simplemente viene, lo elimina de la lista, pasa al nuevo proceso y libera los recursos.
Entonces estos son como pequeños procesos o rutinas, digamos, del sistema operativo para poder mantener siempre el funcionamiento correcto del sistema operativo en cuanto a la asignación de recursos por parte de los procesos. Y es lo que hablábamos el día de ayer. Hoy en día, con ya las características de los nuevos Windows, ya casi no se da quedo de que el programa dejó de funcionar, a no ser que saturemos completamente la memoria de nuestra computadora y ya no hay espacio de memoria. Entonces lo que va a pasar es que nos va a mandar el mensaje. El programa se detuvo, desea reiniciarlo, finalizarlo, esperar hasta que se restablezca, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, a veces son contadas las situaciones en donde aparece el mensaje de no responde. Y si aparece un mensaje de no responde, a veces es un momentito y se quita, porque resulta que el sistema operativo, de cierta manera, está haciendo su tarea correctamente, está aplicando los algoritmos de recuperación correctos, está liberando recursos o libera también la parte de la memoria porque está quitando aquellos procesos que ya finalizaron sus tareas y les dice, bueno, necesito ese espacio para que venga un nuevo proceso y se los va a asignar, ¿verdad? Entonces, aplica todo esto, aplica métodos drásticos, aplica la parte del rollback, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué es? El retroceder la ejecución de algún proceso, ¿verdad? Y esto del rollback, por ejemplo, pues no todos los programas tienen esas características o no siempre se va a poder realizar. Esto es como que si ustedes regresaran a un punto de restauración del sistema operativo. Se tiene que tener una copia necesariamente buena, o sea, que esté en funcionamiento correcto para poder revertir todo aquello que se ha hecho. Entonces, a eso podríamos asociarle la parte del rollback. Algunas otras cuestiones que debemos nosotros considerar es la negación de la condición de espera, la parte de la negación de la condición de no apropiación, y es negarla prácticamente, es negar las condiciones para que se dé el interbloqueo. Negar la condición de espera circular y la idea de negar la parte de la espera circular es que se pueda reasignar los recursos de los procesos en un orden distinto, de tal manera que ningún proceso sea dependiente del otro o espere que directamente el otro lo bloquee, en este caso de forma cíclica, ¿verdad? Entonces lo que se solicita ahí es que se trabaje una especie de ordenación lineal, ¿verdad? Y esto es para prevenir un interbloqueo. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Estamos bien? Muy bien, Inge. Inge, ¿todo bien? Muy bien. Veamos, pues. En algún momento ustedes van a escuchar hablar aparte del algoritmo del banquero, van a escuchar hablar, por ejemplo, hay otro del algoritmo del avestruz, que es otra técnica para poder, en este caso, otra estrategia eh, que sirve para evitar la parte de los interbloqueos. Y esa estrategia la utilizaron principalmente en Unix, ¿verdad? La idea era que el sistema operativo se desentendiera del problema, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacía? Pues, venía, suponía que en este caso la mayoría de los usuarios preferirían un interbloqueo ocasional, ¿verdad? Antes que se diera una imposición de que cada usuario pueda crear un solo proceso. Entonces, de cierta manera, Unix venía y se daba el interbloqueo y lo dejaba ahí. Entonces, se detenía el programa y ¿qué pasaba? Simplemente había que hacer un cierre. Se cerraba. Se reiniciaba todo el proceso y listo. Tenía que volver a empezar. El problema es que a veces hay pérdida de información, pérdida de diferentes actividades que se puedan estar haciendo en el momento. Era una estrategia. Ahora, todo esto, pues, como les digo, son argumentos de diferentes autores que en su momento han tratado la manera de evitar este tipo de situaciones que provoquen la parte de los interbloqueos. Por ejemplo, cuando se utiliza la estrategia de la negación de la condición de espera, entonces la idea acá
es que el proceso como tal, ¿verdad? De cierta manera venga y pida una sola vez los recursos que necesita, ¿verdad? Viene al sistema y debe proporcionarle, en este caso, todos los recursos desde el principio, ¿verdad? Entonces ahí lo que va a pasar es que se le envía el conjunto de recursos que necesita el proceso y este empieza su ejecución, ¿verdad? Si en dado caso no está disponible alguno de esos recursos, ¿verdad? El proceso espera hasta que se liberan los recursos. Entonces ahí se empieza el funcionamiento del proceso, ¿verdad? Y con esto pues se puede eliminar la parte de la condición de espera y no se da ningún interbloqueo, ¿verdad? Pero también hay un problema con esta estrategia de la negación de la condición de espera, que es el aplazamiento indefinido. En este caso, por ejemplo, los recursos son requeridos por un proceso, ¿verdad? Pero no están disponibles. O en este caso hay lapsos de tiempo donde no pueden estar disponibles porque resulta que lo están utilizando otros procesos. Entonces lo que va a pasar ahí es que el proceso como tal no va a lograr conseguir todos los recursos necesarios y nunca se va a ejecutar. Entonces ese puede ser una de las desventajas o un problema que puede dar la negación de la condición de espera. Un proceso como tal, le asignan todos sus recursos, pero esos recursos los necesita el otro y el otro va a tener que esperar indefinidamente hasta que termine de utilizarlo el primer proceso. Con la parte de la negación de la condición de no apropiación, ¿verdad? En este caso, pues se liberan los recursos, ¿verdad? Que un proceso tiene asignados. Y se le van a negar, en este caso, las peticiones de recursos adicionales. Es decir, que si no envió su lista de recursos desde el principio completa, entonces si mandó una lista X, por decirlo de cierta manera, o es como nosotros venimos y vamos a solicitar algo, vamos a hacer una primera solicitud de algunos productos, por ejemplo, pero hay demasiada gente, entonces resulta que se nos olvidó algo, entonces después lo que va a pasar es que si queremos pedir algo extra ya no nos lo van a dar o ya no nos van a atender porque es un pedido extra y en su momento debimos hacerlo, ya están atendiendo a alguien más. Entonces eso pasa con los procesos también. Si no hacen su petición a tiempo, lo que va a pasar es que ya los recursos adicionales ya no se los van a dar. Y ahí están bloqueando de cierta manera o generando que no sea un interbloqueo y se elimina la condición de no apropiación, ¿verdad? Pero esto se utiliza muchísimo para aquellos procesos de alta prioridad o plazo fijo, ¿verdad? Entonces, ahí podrían evitarse. La parte de la negación de la condición de espera circular, pues requiere en este caso que los recursos tengan una numeración, o sea, que estén numerados, ¿verdad? De acuerdo a los procesos en este caso, ¿verdad? Y lo que están haciendo prácticamente ahí es que están generando una cola y esa cola a su vez, pues lo que va a permitir es que se genere un orden lineal a la hora de estar solicitando los recursos por parte de los procesos. Entonces prácticamente esos recursos deben pedirse en un orden ascendente, por decirlo de cierta manera, porque los recursos están numerados, ¿verdad? Y el número de recursos en este caso es asignado de acuerdo, en este caso, a la instalación y debe tener un tiempo de vida largo, por ejemplo. Esta secuencia o este orden lineal pues, va a permitir que no se dé es el problema de la condición de espera circular, donde un proceso dependa del recurso del otro y el otro del otro y así sucesivamente y se dé la vuelta. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Es otra forma de poder evitar en este caso el interbloqueo. Y entonces ahí estaríamos evitando la parte de la expropiación de los recursos, la parte de la, perdón, de la condición de espera circular. Y aquí por último, la parte de la expropiación de recursos, y esto lo estaba mencionando aquí arriba, ¿verdad? Aquí. Si el proceso, por ejemplo, fue detenido, fue pausado, el sistema operativo tiene la potestad de poder hacer la expropiación de recursos. Ahí mencionan algo, selección de la víctima que en este caso es el proceso.
dice qué recursos y de qué procesos se expropian. Ya vimos que van a eliminar o van a quitar los procesos que tengan una duración corta o los procesos que no sean muy importantes o relevantes para el sistema. Los van a finalizar y van a asignar los recursos a otros de mayor prioridad. Esto es el retroceso. Dice, si expropiamos un recurso de un proceso, ¿qué hacemos con ese proceso? Entonces lo que está pasando ahí es que ese proceso debe iniciar de nuevo. Por eso se le llama retroceso. Aquel proceso que no finalizó la tarea y está en pausa y le quitan los recursos, debe inicializarse. O aquel proceso que podamos decirle que no tenía una mayor, ¿cómo decirlo? Un mayor nivel de dificultad en cuanto a la tarea que estaba realizando, puede ser expropiado de sus recursos, pero cuando vuelva a cargarlo o lo vuelva a cargar el sistema operativo al listado que tiene el proceso, debe iniciar de nuevo. Y ahí mencionan algo importante, dice en ambos casos, dice terminación de procesos, expropiación de recursos, hay que tener cuidado de no provocar la inanición del proceso, ¿verdad? Y eso lo mencionaba el día de ayer, la parte de la inanición. Entonces, ¿qué sucede ahí? Al final todos contra todos se bloquean y ya no puedo ni quitar recursos de uno ni de otro, ¿verdad? Y ahí estaríamos concluyendo con la parte faltante de interbloqueos. ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Estamos bien con esto? ¿Se entiende el tema? Después les voy a subir información adicional que les estuve mencionando, que no está aquí, que tiene que ver con algunas estrategias para poder realizarlo el interbloqueo. Aquí hay una parte de la documentación, pero les voy a subir más información para ir complementando, ¿verdad? Cosas que mencioné que tal vez no están en la presentación, pero que a la larga pues les va a servir a ustedes. ¿Estamos bien ustedes? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Todo bien, todo claro. Muy bien, excelente ustedes. Bueno, los voy a dejar ahí por el día de hoy, ¿verdad? Y voy a subir este video a YouTube y se los voy a compartir. Esta sería nuestra segunda clase. La semana siguiente vamos a estar trabajando con... vamos a ver. Hay un documento más de interbloqueos, pero ese es complementario. Estaríamos trabajando ya con la parte del kernel y empezamos a trabajar también con la instalación del web admin a nuestro Ubuntu server. Entonces necesito que instalen para la otra semana el Debian, ¿se recuerdan ustedes? Debian y Ubuntu server, para que podamos empezar a trabajar esa parte y yo ya les puedo ir asignando diferentes tareas. Entonces con Debian vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la consola o el bash de Linux, y en el Ubuntu server, pues, aparte que vamos a estar trabajando un poquito con la consola, vamos a empezar a trabajar con la instalación del administrador web para Ubuntu. Entonces vamos a estar haciendo diferentes actividades. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que vamos a estar ahí bastante entretenidos, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, ¿ya revisaron el portal? ¿Todos están asignados? Sí, que por mi parte, sí. Ok, Creo excelente. que se cayó el portal ahorita. Se cayó el portal. Ok, bueno. Sí, No se preocupen por eso. Pero ahí está ahí hay una tarea y recuérdense ustedes, vayan haciéndolas por favor. Que dice Renato y Fabio que todo bien, así para el 21 es correcto. Tienen ahí tiempo para poderlo hacer. Así vamos a estar trabajando. Por ejemplo, los días jueves que tenemos bastante espacio de trabajo, vamos a trabajar una clase corta como la de hoy y después ya les dejo actividad. Les voy a tratar de que esas actividades cortas sí las van a estar haciendo dentro del lapso del periodo de tiempo. Pero yo ya les daré la información. Si considero que la actividad es muy larga, pues sí les daré más tiempo. Si es corta, pues sí las voy a estar solicitando para el mismo día, ¿verdad? Muy bien, ustedes, antes que el mismo programa me diga que se acabó el tiempo, me despido. Entonces,
platicamos el día miércoles. Cualquier cosita me escriben al chat o yo les estoy escribiendo al chat, ¿verdad? Para brindarles más información. Les voy a avisar cuando ya estén los enlaces de los videos en la plataforma, por si los quieren volver a ver o si no entendieron algo y quieren recapitular, ahí está, ¿verdad? Y también Está bien, Inge. les voy a ir subiendo más información para que ustedes puedan irlo leyendo. Bueno, ustedes pues cuídense, bendiciones. Igualmente, Inge. Va a ser feliz Gracias, tarde. Inge, igualmente. Pronto, Feliz cuídense. tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, cuídense.